y detengo transcripción. Perfecto. Muy bien, chicos. ¿Están viendo la pantalla? ¿Jaime? Sí. Súper. Entonces, esencialmente el tema de potencial de membrana en reposo tiene que ver, el potencial de membrana tiene que ver con los electrolitos que están adentro y afuera de la célula. Entonces, aquí tenemos la membrana celular, lo voy a señalar aquí, la membrana celular, y tenemos unos que están adentro y unos que están afuera. Cationes que están adentro, aniones que están adentro, cationes que están afuera y aniones que están afuera. Esto me permite calcular un potencial de membrana en reposo. Para el fluido de electrolitos, además me sirve el efecto Donan. ¿Qué significa el efecto Donan? Las cargas tienen que estar equilibradas. El potasio positivo se equilibra con un cloro negativo afuera de la membrana, adentro de la membrana, perdón, y afuera igual se equilibran de tal manera que la concentración de potasio adentro y afuera, cloro adentro y afuera es igual, la proporción entre los dos. Si se dan cuenta, aquí tengo potasio, cloro, tengo mucho cloro y digo poco cloro acá y poco potasio acá, de tal manera que el equilibrio entre los dos sea neutro en dado caso que sean solamente esos dos electrolitos los que están funcionando. Si tengo otros actores, como por ejemplo las proteínas, entonces el equilibrio tiene que calcular también las proteínas. Aquí están las proteínas en esta fórmula. Un cation más dos aniones, esto es mayor que un cation más un anión afuera de la célula. Adentro de la célula y afuera de la célula. Si elimino las proteínas, entonces el equilibrio es los cationes y aniones adentro contra los cationes y aniones afuera. Efecto de Donan, en donde participa la carga en un equilibrio siempre y cuando tengan la misma valencia. ¿Ok? Ahora, estas diferencias se dan, obvio, gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa, principalmente. Su densidad es enorme. La bomba sodio-potasio ATPasa. Luego, muchachos, estas son las partículas. Mientras más partículas con actividad osmótica tenga, entonces hay más presión hacia ese movimiento del líquido. Y aquí las proteínas tienen también una carga osmótica y estas no pueden salir de la membrana, por lo tanto, hay más presión osmótica dentro de la célula. La diferencia eléctrica la da la bomba sodio-potasio ATPasa. Acuérdense que saca 3 sodios y mete 2 potasios. Por lo tanto, me da un gradiente eléctrico. Y otro concepto importante ahora es el paso a través del capilar. A través del capilar, en donde el movimiento de los fluidos, y electrolitos, en dado caso que los electrolitos sean permeables de forma selectiva, son favorecidos desde fuera por la presión hidrostática que está adentro del capilar, en contraposición con la presión hidrostática que está afuera, ¿verdad? Pero la presión hidrostática afuera es nula o negativa. Entonces, mayor presión, mayor sale. Y luego tengo una presión osmótica que tiende a regresar el líquido. ¿Por qué? Porque las proteínas no salen del capilar. Si las proteínas salen del capilar, se va perdiendo esa presión osmótica. A medida que va saliendo agua, voy bajando la presión, por lo tanto tengo una caída de presión a lo largo del capilar. Lo voy a dibujar aquí. Tengo una caída de presión a lo largo del capilar. Vengo por aquí y una caída de presión. Esta
caída de presión hace que eventualmente la presión osmótica sea mayor en la parte final del capilar. Entonces, el líquido sale al principio del capilar y regresa al final del capilar, en la porción arterial y en la porción venosa del capilar. Algo de líquido no va a regresar por ahí y ya platicamos un poquito en alguna imagen que vimos en clases anteriores de los linfáticos. Entonces, cuando una persona tiene la oportunidad de agarrar una enorme neurona, como por ejemplo de un molusco donde se estudió inicialmente esto, las neuronas de ese animalito son muy grandes, donde con un microscopio normal de luz se alcanza a ver la membrana de la neurona. Entonces, esta persona empezó a hacer experimentos y con un microelectrodo de registro se dio cuenta que al penetrar la membrana había una caída en el voltaje. Obviamente, cuando tengo dos electrodos en el mismo lado, pues la diferencia de voltaje es cero, ¿verdad? Es lógico, o sea, los dos están afuera. Como sería también si los dos estuvieran adentro, no hay diferencia de voltaje. Pero si uno está afuera, el electrodo de referencia, y luego el electrodo de referencia está afuera, y luego atravieso la membrana con una micropipeta, entonces hay una caída en este potencial. A esto se le llama potencial de membrana. El potencial de membrana. Haciendo o definiendo que casi, o bueno, mejor dicho, todas las células del organismo tienen un potencial de membrana en reposo negativo. Depende de la célula, por ejemplo, las no excitables, pues el potencial de membrana se queda acá arribita, un menos 40, menos 50. Una célula excitable se va a menos 70, menos 80, menos 90. Pero esencialmente es negativo. Aquí como un ejemplo en la neurona, menos 70. Entonces, ya entendimos cómo empezamos a registrar el potencial de membrana en reposo. ¿De acuerdo? El potencial de membrana en reposo se va a registrar cuando yo penetro la membrana con un microelectrodo. ¿Sí? Un microelectrodo que tiene un fluido, que luego tiene un sensor y a medida que yo perfore la membrana, va a bajar. Saco el electrodo y regresa al cero y así me la paso perforando membranas. Esto es lo que explica ese potencial de membrana en reposo. Las diferencias de carga que existen del lado intracelular y el lado extracelular. En donde si yo pongo una solución en una membrana impermeable, entonces los dos electrodos, cuando los iones no se pueden mover en la membrana, entonces voy a tener una diferencia en el voltaje. Cuando algunos iones difunden, voy a tener un cambio en el potencial de membrana en reposo. ¿Ok? Entonces, como yo en este caso en particular tengo una concentración de potasio intracelular alta, potasio intracelular alto, cuando yo abra la membrana, el potasio va a tender a salir. El potasio va a tender a salir. Obviamente, esta apertura de la membrana fue para canales de potasio. Los canales de cloro ya no se abrieron. Por lo tanto, solamente sale el potasio en función de un gradiente de concentración. Pero el potasio va a salir. Al quedarse los negativos aquí, el potasio pues ahora deja de salir porque se queda atrapado por las cargas negativas de este lado de la membrana.
De tal manera que llega un momento en que yo tengo un equilibrio, donde la pérdida de potasio es compensada con el incremento en la carga negativa intracelular. A ver, vamos a explicarlo nuevamente. Tengo potasio y cloro de un lado y del otro lado no lo tengo. De tal manera que cuando la membrana es impermeable, no hay movimiento de iones. Pero si yo de repente le pongo agujeritos de potasio, canales de potasio, el potasio va a salir a favor del gradiente de concentración, donde hay más a donde hay menos. Pero al estar saliendo el potasio sin salir el cloro, la carga adentro va a ser más negativa. De tal manera que ahora va a intentar evitar que el potasio salga. O incluso algo va a regresar, va a volver a entrar y luego otro va a salir. Y entra en un equilibrio de lo que sale con lo que entra. Lo que el final de cuentas, ese va a ser el voltaje de equilibrio para un ion dado en una membrana que es permeable solamente a ese ion. ¿Sí? ¿Vamos bien? Esta ecuación de equilibrio para el potasio se puede aplicar a todos los electrolitos. En donde yo tengo una ecuación en donde las variables más relevantes son, por aquí, la concentración del ion afuera de la célula y la concentración del ion adentro de la célula. Tengo además por ahí la constante de Faraday, la valencia del ion, la constante de los gases ideales, la temperatura, etc. Entonces, con esta fórmula, muchachos, y la concentración interna y externa e interna del ion, yo tengo por aquí el potencial de membrana en reposo. Y calculo el potencial de membrana en reposo, en este caso el potencial de membrana o el equilibrio para X, un X, aquí el sodio, E de potasio o E de calcio, que en función de sus concentraciones, el potencial de equilibrio va a ser, en el caso del sodio, positivo a 61, en el caso de potasio, negativo a 90, y en el caso del calcio, positivo de 120. Observen cómo el único que es negativo es el del potasio. Entonces, cuando yo tengo un potencial de membrana que es dado por un ion solo, uno solo de los iones, que es permeable a ese ion con la concentración conocida externa e interna, yo puedo calcular el potencial de membrana en reposo. Pero así yo defino cuál ion es el que tiene más fuerza y hacia dónde va la fuerza. ¿La fuerza va hacia adentro o la fuerza va hacia afuera? En el caso del sodio va hacia adentro, el potasio el potasio va hacia afuera y el calcio otra vez va hacia adentro. En esta ecuación de Nernst, pues es un ion solo, con una membrana permeable a un único ion. Pero esto no es lo que sucede en realidad. Lo que sucede en realidad es que tengo diferentes iones que están interactuando al mismo tiempo en una membrana que puede estar abierta y cerrada para cada uno de los iones. Si yo calculara todos los iones en conjunto, utilizaría la ecuación de Goldman, Hodgkin, Kahn, donde el voltaje en reposo, el potencial de membrana en reposo es la concentración externa en este caso, el sodio, luego la del potasio, la del calcio con sus potenciales de equilibrio de cada uno de ellos. De tal manera que ahora en la ecuación de Goldman-Hodgkin-Kahn yo voy a calcular el voltaje de la membrana
en reposo considerando todos los demás iones. Esto, muchachos, es completamente teórico, o sea, vamos a decir experimental. Obviamente se ha demostrado, pero es experimental, no tiene aplicación clínica, al menos de que ustedes estén estudiando las propiedades de una membrana celular. Pero sí tienen que entender qué es la ecuación de Nernst, que es para un ion en particular, y Goldman-Hodgkin-Kans, que es para todos los iones juntos, pudiendo calcular el potencial de membrana en reposo. Entendiendo eso, entonces observen cómo el potencial de equilibrio para el potasio pues también es negativo. Aquí está menos 90. Por lo tanto, cuando yo tengo un canal abierto para el potasio pues solamente va a salir hasta un equilibrio en menos 90. O sea, va a salir poquito. En cambio, el potencial de membrana en reposo, cuando yo abra el sodio, porque el sodio tiene un potencial de equilibrio mucho mayor, perdón, no sé por qué se ponchó tanto, este va a tender a entrar mucho desde acá hasta acá. Todo esto es la fuerza electromotriz. Por lo tanto, una célula puede darse el gusto de ser semipermeable todo el tiempo al potasio, porque lo único que va a hacer es mantener el potencial de membrana negativo como debe de ser. ¿De acuerdo? El potencial de equilibrio para el reposo es muy cercano al potencial de membrana en reposo. Por eso la mayoría de las células son semipermeables al potasio. Esto es lo mismo, muchachos, en otro texto. Esencialmente aquí ya pusieron las concentraciones internas y externas y ya sustituyeron las constantes. De tal manera que aquí yo pude calcular la ecuación de Nernst para el potasio. Aquí está la corriente de potasio que podría generar en algún momento dado. Cuando se abre el potasio, pues el potasio por concentración tiende a salir y por voltaje tiende a quedarse. Yo puedo tener una hiperpolarización cuando la célula está más negativa, o puedo tener una despolarización cuando la célula se hace positiva. ¿Qué me causa la hiperpolarización? Una actividad importante de la bomba sodio-potasio ATPasa, o otro motivo por el cual yo puedo tener hiperpolarización es que salga más potasio, o una entrada de potasio menor. Por otro lado, la despolarización, muchachos, es cuando se abre el canal de sodio, esto me va a causar una despolarización o un flujo de potasio donde normalmente, acuérdense que la membrana es semipermeable al potasio. Por lo tanto, si está siempre semipermeable al potasio, siempre tiende a hiperpolarizar un poquito la célula. Yo lo cierro y eso va a causar que se despolarice o que la despolarización por parte del sodio sea mayor. ¿Cómo se analizó todo esto de lo que hemos estado platicando, muchachos? Pues son con un ejercicio, con esta micropipeta que se llama patch-clamp, en donde agarran un pedacito de membrana, donde aquí están los canales, y se estudia este pedacito de la membrana, los cambios en apertura y cierre que se dan siendo registrados por una diferencia entre dos electrodos.
Aquí tenemos el electrodo de referencia y el electrodo que está dentro de la pipeta. Entonces, aquí tenemos diferentes voltajes, 20, 0, menos 20, menos 40. Cuando tengo rayita para arriba, quiere decir que el canal está abierto. ¿Ok? El canal está abierto. Entonces, ¿cuándo está más abierto el canal? ¿Acá o acá? ¿Menos 40 o en 20? ¿Dónde está más abierto el canal? Angie, ¿dónde está más abierto el canal? ¿20 o menos 40? Más abierto, pues, en el de 20, ¿no? En el 20. Está más abierto acá. Por lo tanto, yo puedo definir la dinámica del canal. ¿Qué es lo que abre el canal entonces, Julio? Guillermo, ¿qué abre el canal? Andrea, ¿qué abre el canal, Andrea? No sé, doctor. Melissa, ¿qué abre el canal, Melissa? No, tampoco sé, doctor. Aimé, ¿qué abre el canal, Aimé? Tampoco sé, profe. Muy bien. Pregunta de opción múltiple. El canal se puede abrir por estiramiento, se puede abrir por pegársele un ligando, se puede abrir por fosforilación, se puede abrir por voltaje o se puede abrir por cambios térmicos. ¿Cómo se abre el canal? ¿Por voltaje? Muy bien, Jaime. Por supuesto que sí. Por voltaje. Por eso, a un voltaje más hacia arriba, o sea, positivo, el canal está abierto. Canal dependiente de voltaje. Dicho sea de paso, quiero que se aprendan y se memoricen. Canal abierto por voltaje. ¿Por qué? Porque es la dinámica de la mayoría de los canales que son de importancia fisiológica en el potencial de acción. Potencial de acción. Muchos otros canales se abren por ligandos, o sea, hormonas, proteínas acopladas o receptores acoplados a proteína G y luego un canal, o por estiramiento, o por calcio, o por fosforilación, pero el canal de sodio se abre por voltaje. El canal de calcio, algunos, la mayoría del potencial de acción se abren por voltaje. Canal de potasio se abren por voltaje. Son canales que se abren por voltaje, muy importante. Y aquí no quería dejar de mencionarlo porque en este experimento se ve con claridad cómo se abre el canal por voltaje. La dinámica de apertura es mayor comparado con voltajes menores. Oye, doctor, pero aquí también se abre poquito y aquí también poquito. Pues sí, también se abre porque realmente son una molécula que es difícil de controlar. Un experimento difícil de realizar. Y al mismo tiempo que está aquí es estresado por ahí la membrana y se movió y sopló ahí le tembló el pulso ahí al que está registrando, ¿no? Al becario de investigación. El PASCAM ya lo platicamos. Control de los canales. Ya lo vimos. Tenemos
que responden al potencial de membrana en reposo, que responden a ligandos, que responden a mensajeros intracelulares como son el calcio, como es el cloro, como es la fosforilación, a metabolitos como son el pH o el ATP, o al estrés de la membrana, estiramiento de la membrana. Son las 5 maneras por las cuales se abre un canal. Todas tienen implicaciones relevantes en la fisiología. Esto, un neurotransmisor. Neurotransmisores, muy importante. Los neurotransmisores son canales que responden a un ligando. Potencial de acción son canales como este ejemplo que les acabo de dar, el canal de potasio, que responde al voltaje. Aquí tenemos canales que se abren con AMP cíclico o que se abren con GMP cíclico, que además se abren con calcio o cloro. Entonces, ¿qué es lo que me define el potencial de membrana en reposo? Pues sí, la distribución pasiva por el efecto de Donan, la bomba sodio-potasio ATPasa, que es activa utilizando ATP, la difusión de potasio, que además de la bomba sodio-potasio ATPasa tengo una difusión pasiva de potasio, el movimiento del cloro, y al final esto me define el potencial en reposo. Aquí tenemos el potencial de equilibrio según la ecuación de Nernst para cada uno de los iones: potasio, sodio, calcio, hidrogeniones, cloro, bicarbonato. Aquí está el potencial de reposo. Observen que el sodio es positivo 80. El calcio, como su concentración intracelular es tan bajita, puede llegar a ser positivo a 310. Pero hay muy poquito calcio. Hay muy poquito calcio, por lo tanto, pues la verdad es que la apertura, aunque sea la entrada de calcio muy rápida, pues no va a entrar tanto calcio, a diferencia del sodio. En cambio, aquí el potasio, en lugar de entrar, va a salir, porque es negativo. Aquí, el cloro va a salir. Las diferencias en la concentración extracelular de iones, en este caso la hipocalemia es la concentración extracelular del potasio bajo, hipo. La hipercalemia es la concentración extracelular alta, hipercalemia. La hipocalemia va a ser que el potasio no salga tanto. Por lo tanto, el potencial de membrana en reposo va al revés, perdón. En la hipocalemia va a salir más. Por lo tanto, el potencial de membrana en reposo va a ser más abajo. O sea, se va a hiperpolarizar. En cambio, en la hipercalemia, el potasio no va a salir. Aquí lo pusieron hacia arriba, pero bueno, esencialmente es que la pendiente sea menor. Entonces, eso hace más negativa a la célula o más positiva a la célula. Y si el potencial de membrana en reposo es el efector final con el que se activan los diferentes canales sensibles al voltaje, pues mover ese potencial de membrana en reposo pues me va a afectar. Me va a afectar la disponibilidad o apertura de los canales. Entender el tema de la despolarización, además como concepto, donde la despolarización es un voltaje de membrana en reposo hacia arriba. En este caso, una corriente de cationes hacia adentro. El sodio. Esta es una imagen de la corriente de sodio y es el registro del potencial de membrana.
En cambio, cuando yo tengo una salida de potasio, eso me va a dar una hiperpolarización. Perdón, muchachos. Perdón, mis deditos. Bueno. Perdón, chicos, pero no se tomó la llamada. A ver si no me vuelven a interrumpir ahorita. Entonces, aquí está la hiperpolarización con la corriente de salida del potasio. La corriente de salida del potasio. Un incremento en la función de la bomba sodio-potasio TPasa haría para arriba. Una disminución en la bomba de sodio-potasio TPasa comparado con la salida de potasio daría esta hiperpolarización. Y hasta aquí, muchachos, la clase de potencial de membrana en reposo. Dejo de compartir. Detenemos la grabación.